Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Dialogando sobre el Perú. Digo, buenas tardes. Bueno, justo estuvimos conversando ahora de algunos temas, pero sobre todo de algo que a veces suena raro, ¿no? No suena raro, sino suena cuál es su papel, ¿no? Sobre todo del famoso Pacto Andino, ¿no? El Pacto Andino, ¿cuál es su labor? Porque hay un parlamento, el Pacto Andino, Hay parlamento y hay un acuerdo de ¿no? Cartagena. Hay un acuerdo, ¿no? Pero a veces parece algo como que fuera medio figurativo nomás. En realidad, bueno, yo he salido del Perú algunas veces, sobre todo a Colombia. Ya he salido de Colombia a Colombia varias veces, ¿no? Y por lo menos solamente con mi DNI, ¿no? Me dice, el Pacto Andino, DNI suficiente, ¿no? Pero más que eso, creo que no me ha servido de más. ¿Cuáles son las bondades de pertenecer al Pacto Andino? Yo comenzaría explicando primero por qué existen los acuerdos regionales. Y es que en economías, sobre todo globalizadas, necesitas tener tu propio mercado para comenzar un proceso de desarrollo. Lo contrario, esto es imposible. Entonces, esto fue tema de conversación de dos oportunidades con Eddie de la Torre. Primero, cuando le pregunté el nacimiento del Parlamento Andino y el Acuerdo de Cartagena. Y esa fue la explicación que me dio. Ahora, no es que no sirva, no, o que esté figurado, no. Porque, por ejemplo, tú eres ingeniero, vas a Colombia y un trámite muy corto, muy rápido, tú puedes ejercer en Colombia. Esas son ventajas a los profesionales. Luego hay prioridad de mercado. O sea, si tienes que comprar papas y produce papa, supongamos Argentina y Perú, los países Pacto Andino tienen que comprar a Perú, no a Argentina. O sea, hay privilegios. No se ha logrado todos los objetivos. Lo que se quería era un parlamento con capacidad resolutiva. O sea, un parlamento que diera leyes que acatasen todos los países. Como si fueran uno solo. No ha ocurrido. Inclusive la ciudadanía única. A esa altura deberíamos... La moneda única como el euro. Hubiésemos logrado siquiera eso, pero no. O sea, se ha quedado muy rezagado en su proyección. Entonces, después, 10 años después, porque yo trabajaba en el Congreso cuando se inauguró el Parlamento latinoamericano, andino. 10 años después le pregunté al mismo de la Torre y me dijo, no, hay un error. 10 enanos no hacen un gigante. 3 meses, 4 meses, no hace un gigante. Entonces nosotros tenemos que reunirnos con un mercado mediano, por lo menos. Y en este país, en esta región, América Latina, solo hay 3 países que son importantes en tamaño: México, Brasil y Argentina. Pero en Brasil y en Argentina hay poca estabilidad política. Y entonces es muy fácil que exista una dictadura y esas cosas. México no. Desde que se dio la revolución ha tenido gente de tendencia derechista. Ahora mismo hay, ¿no? Yo ya agrego, hay un comunista. Y sin embargo el sistema se mantiene. Entonces, una potencia que asegure un mercado que rinda debe ser la base de una integración regional. Y de ahí que ya deduzco yo que esta conversación debe haberla tenido Víctor Raúl con Alan García. Claro, para los TLCs. No, para el Pacto del Pacífico. Claro. Que es mucho más beneficioso. El TLC es beneficioso también, pues nos amplía la frontera de exportación nuestra y todo. Pero en el caso del Pacto del Pacífico, las ventajas han significado un incremento
de casi el 50% de nuestras exportaciones. Nunca hemos llegado a 69 mil millones de dólares de exportación. Con crisis, sin crisis, con castillos y no castillos, la economía no se ha derrumbado. Gracias a esa visión. Mira tú, en un pacto no puede haber pacto de enanos porque la suma de enanos no hace un gigante. Tiene que haber un gigante para que el mercado sea cotizado y que compre para su mercado. ¿Qué puede comprar Ecuador a Perú? ¿No? En cambio, lo que compra en México al Perú para un mercado de, ellos tienen creo que 140 o 180 millones de habitantes. Imagínate, tiene 2 costas. Es un país enorme. Claro, entonces es un país en los cuales garantiza que el Perú tenga un mercado suficiente para que sus productos puedan ahí tener pues toda una vitrina, ¿no? Y además en un desarrollo industrial que nos permita a nosotros comprar más barato lo que de repente en el mercado europeo o norteamericano es más caro. Claro, por eso sería más caro definitivamente. Porque México tiene industrias europeas, japonesas, por ejemplo los autos Nissan. Claro. La mayor producción de autos Nissan no se hace en Japón, se hace en México. Y entonces a Perú llegan, ya no llegan de Japón, llegan de México. Y en situaciones de ventaja en comparación a otros países. Claro, también tiene una de las cementeras más ricas del mundo, que es Cemex, cementos mexicanos. Sí, o sea, es una ventana muy buena. Importantísima. Mira que tiene un comunista y senil todavía, que lo más grave, porque que sea comunista ya estás equivocado, pero que sea senil ya pues, y sin embargo el sistema no se ha resentido, ha seguido. Claro. Esa visión ha sido muy positiva para Perú porque ha tenido pues 5 o 6 presidentes, uno tras otro, uno peor que el otro y más, sin embargo la economía no se ha venido como debió haberse venido abajo, ¿no? Porque con toda esta crisis claro, no ha crecido como estaba creciendo. Porque no te olvides que en el quinquenio de García llegó a 9, 8 de crecimiento. Luego ha ido bajando y ahora estamos en 1% de crecimiento. Pero no hemos decrecido. Pero estamos creciendo de todas formas. Esperamos y creo que este año vamos a poder llegar a 2, porque hay esa proyección. Claro. A pesar de Dina, de Castillo y todo. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja, la virtud de la integración. Si no se puede hacer continental, por lo menos regional, pero ya bajo esta premisa. Claro. Ahora, definitivamente el haber tenido pues un presidente como Castillo fue ya la forma más baja, pues, ¿no? De haber caído políticamente. No solamente Castillo, el Lumpe que lo ha acompañado. El Lumpe, ¿no? Claro, ¿sabes? Porque es lo más bajo en los niveles, no solo intelectuales, inclusive moral. Moral, político. Mira lo que está ocurriendo en el Parlamento, ¿no? Es una vergüenza. Sí. ¿No? Porque tú, en otros parlamentos, un almirante contrabandista, había una comisión investigadora a la cárcel. Acá una congresista que le quita el 50% de su sueldo a su empleado, la exonera. Sí. Es la impunidad. La impunidad. Felizmente que la fiscalía es autónoma y la fiscalía puede seguir, después que termine su periodo, con ese proceso que no prescribe. Claro, es algo inaudito. Yo estuve escuchando a una congresista a la cual la verdad que me es impresionante saber qué hace ahí, ¿no? Y dice, ¿no? Las matanzas que hubieron en las revueltas, ¿no? Y yo me pongo a observar, ¿no? Se refiere a cuando tomaron el aeropuerto, pero la toma del aeropuerto fue un acto terrorista.
de las personas. O sea, fue un acto terrorista. A ver, si tú te pones a pensar, Maduro, que ellos defienden a Maduro, le toman el aeropuerto, se ponen a matar a esas personas que han tomado su aeropuerto. Digamos que es una dictadura, ¿no? ¿No? Y por eso, pero sí defienden eso, lo defienden. Entonces, es un doble rasero, ¿no? Es una doble moral de esas personas. Yo no niego que pueden haber excesos, pudieron haber excesos, seguro que sí hubo excesos, y que hay algunos oficiales que se equivocaron. Pero eso es posible. Pero si tú puedes a pensar... Pero no es que todos los 40 sean angelitos. Han habido actos terroristas, por ejemplo, los que obligaron a las fuerzas a meterse a un lago y se murieron ahogados. No, yo no estoy justificando. No estoy justificando nada. Digo que puede haber excesos. Y el que haya víctimas no significa que no haya abusivos, ¿no? Como por ejemplo en un mitin en la época de los 7 presidentes que hemos tenido, uno por año, ¿no? Que un coronel de la policía te dio 2 cachetadas delante de la cámara de televisión a un estudiante. Claro. Por muy equivocado que esté el estudiante, usted, señor, le va a cachetear a su hijo, ni a su hijo, porque la ley lo prohíbe, ¿no? Pero nosotros no somos sus hijos. Usted puede decir, el policía llévelo preso porque está agitando. Pero usted no puede agarrar un cachetadón y tirarle en la televisión, ante millones de peruanos mirando cómo lo cacheteaba. Pero lo pueden marrocar y llevar preso. O llamar a la policía, porque él tampoco puede detener a nadie. Claro, lo pueden detener, ¿no? Entonces, excesos hay. Y si hay excesos, hay que juzgarlos y castigarlos, ¿no? En un gobierno democrático plenamente, ese general cacheteó al muchacho, seguramente que lo mandaban a su casa. Claro. ¿No? Pero como estábamos en esta crisis que estamos viviendo todavía, y ojalá que termine, no pasa nada. A mí me escribieron por correo unas observaciones que me interesa responder. Me dicen que no debo incidir mucho en las frustraciones y en los errores, porque las frustraciones y los errores crean un ambiente, un espíritu de pesimismo, ¿no? Y entonces sí creo que no caigamos en ese extremo. El problema es que cuando hemos estudiado en el colegio la historia y nos han dado a conocer varios gobiernos, nos han idealizado. El Libertador Castilla, ¿no? Y no era tanto, porque no nos han permitido leer las fuentes de la historia que nos hacen ver mejor una visión. El texto escolar es una historieta que la hacen por designación burocrática del Ministerio de Educación. Yo les decía la vez pasada, los niños chilenos leen la historia de Chile de Vicuña Mackenna, investigan la historia chilena de Vicuña Mackenna. Y yo he descubierto a Jorge Basadres, a Nieto, a Guillermo Leguía y a esos historiadores de verdad que han investigado recién en la universidad. ¿No? Hasta el punto que si tú lees la reseña que hacen de las administraciones gubernamentales, llegarías a la conclusión, si vives en otro planeta, que el Perú es el mejor país del mundo. Y que esto hemos tenido solamente genios, ¿no? Dirigiendo al país, y no es cierto, pues hay errores y hay errores. Por ejemplo, hay un personaje que es el primer presidente civil, después de 50 años. El primer presidente civil después de 50 años, y además que termina su periodo en 1872. Y es que no es porque se le ocurrió, porque ya no, pues ya tenía que elegir un civil. No. El rechazo de la civilidad en general a los militares alrededor de la mitad del siglo XIX era terrible. Guillermo le dio cuenta que pasaba un militar, sea cabo o sea general, y escupía a la gente en el piso. Entonces ya era insostenible seguir manteniendo a los militares en el gobierno.
De ahí que buscan la salida política. Y el encargado de buscar la salida política es un militar, Balta. Y Balta busca, por supuesto, a una personalidad fuerte, que en este caso era don Manuel Pardo Villavalch, una de las familias más adineradas del Perú, digamos que un digno representante de la plutocracia peruana. La plutocracia peruana, claro. ¿No es cierto? Él es el designado. Pero aún así hay problemas. Se presentan dos problemas a un elegido, todavía no tomando posesión del poder, Pardo. Un problema lo genera un tal Bogartuz, un personaje, Guillermo Bogartuz, que en ningún texto escolar existe, por ejemplo, que llegó, trabajaba en la corporación de guano que manejaba la familia Pardo. Y en Londres, en Inglaterra. Entonces él viene acá, cuando ya estaba elegido, el presidente no había tomado posesión todavía, y se encuentra con que Pardo era presidente. Entonces él denuncia, dice que Pardo no puede ser presidente, Pardo y Lavalle no puede, porque tiene dos procesos por defraudación en Inglaterra. Es mi primer escándalo. Eso mueve un poco las motivaciones de los hermanos Gutiérrez. Pero adicionalmente, los hermanos Gutiérrez, que eran 4 hermanitos, se levantan porque en el proyecto de gobierno Pardo había ofrecido la profesionalización en ese momento del ejército y la marina. Tú eras sargento, podías ser oficial. Del cuartel nomás te ibas a la oficialidad. Casi todos los generales, todos, eran producto de los cuarteles. O sea, había hijos de buena familia, bien educados, habían pues gente que salvaba con la justa, decía analfabeta, ¿no? Pero habían llegado a esos tiempos, ¿no? Porque hay una situación que también me interesa transmitir. Y perdonen la impaciencia, pero la impaciencia es porque a uno ya no tiene calendarios que largos para conversar. Eso se puede acabar en cualquier momento. Entonces, mira, hablando de los militares, en el Perú existía una discriminación espantosa. El hijo nacido fuera de matrimonio era llamado hijo natural. El hijo nacido en matrimonio, legítimo. Los dos eran del mismo padre o de la misma madre, pero igual. Si moría el titular, el hijo natural recibía la mitad de lo que recibía el hijo legítimo. Un angado. Entonces, el general, que era de las clases altas, porque lo sabía, María Soprado, por ejemplo, metía a su hijito natural al cuartel para que haga su carrera. Su carrera. Claro. Y el hijo legítimo iba a estudiar a Europa. Claro. ¿No? Pero eso acabó. Pero ¿sabes cuándo acaba? Con la Constitución de la Torre. En la Constitución de 1979, ahorita, donde se declara todos los hijos son hijos naturales. No hay que, todos los demás son no naturales, no, legítimos y naturales. De tal manera que no hay diferencia. El hijo fuera del matrimonio, el hijo en el matrimonio, reciben igual todos. Se acabó. Esa ley se da recién en 1979, pero existía hasta antes de 1979. A los hijos, peyorativamente, despreciativamente, les llamaban hijos bastardos. Wow. O sea, para el cuartel, pues, al cuartel. Bueno,
Entonces, los hermanos Gutiérrez tuvieron dos motivaciones para levantarse contra Pardo: la denuncia por Arduz y luego una conspiración de los sargentos, que cuando Pardo anuncia en campaña que iba a profesionalizar el ejército, ven que su carrera terminó. Porque lógicamente, si va a haber una escuela de oficiales, el sargento se queda ahí como sargento. Claro. Y los oficiales ya tienen otra preparación, Claro. como es ahora, ¿no? Entonces, también esa motivación. Para ellos terminaba la carrera de coroneles, ya no iban a ser generales, porque iba a haber un proceso por el cual iba a preferenciar primero y después iba a ser exclusivamente aquellos con cierto nivel de cultura. Entonces, estas son las motivaciones que originan que Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano se levantan. Pero ocurre un hecho, podría haber tenido éxito, pero un hecho luctuoso. Estando en prisión, es asesinado Balta, el presidente saliente. Los Gutiérrez informan que Balta intentó huir y que un soldado le disparó. Se murió. Balta había sido el gestor a que se eligiera un presidente civil, Manuel Pardo. Bueno, Manuel Pardo, por fin, Bogarú desaparece, y desaparece el anunciante, desaparece la denuncia. Los hermanos Gutiérrez, hay algunas versiones, algunos a los 4 los colgaron en la plaza de armas, la gente harta de militares, y otra que era el maestro Basadre, que decía que uno de ellos, Marcelino, había escapado, pero había tenido que cambiar de identidad y que había muerto realmente en la batalla de Arica, heroicamente. No tuvo tiempo porque el maestro Basadre era un historiador que estudiaba e investigaba permanentemente, ¿no? No tuvo tiempo de documentar. O sea, nos hemos quedado todavía con la duda si murieron los 4 colgados o si uno se salvó y terminó siendo héroe. Era en Arica. En Arica. Bueno, eso es una... Pardo no tuvo cosas buenas, no se puede negar. Pero primero tuvo choque con la iglesia. ¿Por qué? Porque él era maestro masón. Y sobre todo en esa época el enfrentamiento era muy fuerte. Yo diría que hasta Juan 23. Después siempre hay una resistencia de la iglesia, pero ya no la satanización que había. Era excomulgado el que era masón. Eso ya no llega a esos extremos. Y segundo, porque indirectamente le quitó cierta influencia a la iglesia. Al crear registros públicos, entonces la admisión de partida de nacimiento, de partida de defunción, derecho de constancia de propiedad, y todo lo que tiene los registros públicos lo ejercía la iglesia. Y al crear el registro público como una entidad estatal, pero ya le quitó ese... Entonces, pero nunca llegó a un rompimiento. Inclusive Pardo asistía a las ceremonias de té de Evo y todo, y nunca tuvo él ningún gesto de rechazo a la iglesia, mucho menos. Es más, era un lector y un admirador de Bartolomé Herrera, que es otro personaje al cual nos vamos a ocupar, que lo tienen como un conservador cualquiera, y realmente fue un tipo extraordinario, ¿no? Y nadie lo ha explicado, nadie ha explicado a la gente el valor de Bartolomé Herrera. Lo único que saben es que se lleva el nombre de un colegio. Pero esa es nuestra desgracia. Esa es nuestra desgracia. Conocemos las cosas superficiales, ¿no? A mí ya me da curiosidad saber por qué le ponían el nombre de una calle, ¿vale? Porque yo entendía que tenía que ser una persona ilustre. Claro. Entonces un día me fui a un cine que estaba en Pueblo Libre, el Cineíto, me acuerdo, y encuentro Parque Amoretti. Uy, carajo, ¿qué es Amoretti? ¿Qué crees? Soy la Moretti. Ay, pero ¿qué? Este personaje no la he leído en ninguna parte.
Después de un tiempo me enteré que era la mamá de Odría. La señora Odría, respetable mamá del señor Odría. Él no tan respetable, pero no tenía ningún mérito para tener un parque hermoso en Puebla. Es un hombre enorme. Bueno, de las cosas buenas, creó la escuela de ingenieros, que luego sería la universidad de la cual tú has egresado. Pero ya no por él, sino después igual la escuela agraria, que luego o sea, y dio rentas a los municipios y a que se puede entender como un inicio de descentralización. Claro. Pues en un país que era tan absolutamente centralista. ¿No? O sea, tiene cosas buenas, pero el primer censo de la República, o sea, nosotros no sabíamos qué teníamos, qué no nos importaba nada. ¿Y cuántos éramos? Estamos hablando de 1870, de 72 al 77. Ya no se trata de... Ya hacía 50 años o más que éramos república, supuestamente. Y no teníamos un censo. Él hace el censo. Pero comete errores que trascienden el tiempo. Terribles. Terribles. Volviendo a él, hay que contar algo de su historia. No sé si estoy aburriendo. No. Lo que pasa es que es tan interesante, pues agarramos temas variados, pero de un mismo enfoque, entonces hay que seguir la línea. Ahora, es importante porque también él cometió errores muy, muy graves. Y justamente a esa parte quería llegar. Yo no te voy a hablar de Pardo, es terrible, las consecuencias. Pero antes voy a contar un poco la historia de la familia. El primer Pardo es un español, como todo. Don Manuel también se llamaba Pardo de Valleneira, noble, hispano y por lo tanto burócrata. Fue oidor en la audiencia de Lima, oidor en la audiencia del Cusco. Estando en el Cusco, se levantó tres insurrecciones muy fuertes. Entonces la corona nombró regente, una especie de dictador, para poder enfrentar ese levantamiento. El levantamiento de los hermanos Angulo en Huánuco, de Pumacagua, Mariano Melgar, el cura Muñecas, en Arequipa, Cusco, y un descendiente de Tupac Katari, un legendario líder del Alto Perú, de Bolivia, que también levantó las banderas de la liberación. La última gran rebelión, que fue alrededor de 1814. Este señor logró sofocar a las tres. Todos los patriotas fueron fusilados, incluido el poeta Mariano Melgar. Y entonces, cuando vino la independencia, él estuvo entre los que se fue, porque él nunca se sintió peruano. Pero mira lo interesante, es que los hijos, sí, peruanos, el hijo, el nieto y el bisnieto, con todos sus defectos. Ellos no sabían nada que eran criollos auténticos. Claro. El abuelo es padre, lo demás peruano. Ya tú sabes que se insultaba. ¿Así? No el abuelo con los nietos, pero sí los hispanos llamaban criollos a los nacidos en el Perú y con familia en el Perú, que es una palabra peyorativa, porque criollo viene de cría, y la cría es una cámara de animales. O sea, era con desprecio. Eso es desprecio por animales. Claro. Y los criollos respondían llamándoles chapetones. Chapetón, en el diccionario de la lengua española, dice ocioso, sinvergüenza, invasor, zángano, de todo peor que se pide. Claro. Entonces pasaba un hispano con todos sus a caballo en la ciudad, ¡chapetón! Y te pescado, te atravesaba como el sábado. Ellos eran los únicos que podían entrar a la ciudad montando caballos.
Los criollos no podían. Tenían que llevar jalado su caballito por acá. Bueno, esa es una cosa. Después de el hijo, el primer peruano de verdad, dijo a don Manuel Pardo y Rivadeneira, es don Felipe Pardo y Aleaga. Don Felipe Pardo y Aleaga. Que no es el intelectual como el padre, ni el militar como el padre. No, ni siquiera el comerciante, nada, no le interesaba. Él era artista, literato. Y es una cosa increíble, su estilo era de ironía, ironizaba contra el sistema, o sea, contra la España de sus adultos mayores. Las tres comadres, el viaje del niño Bollito, el sargento Canuto, todo eso era ridiculizar al Estado. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ese es Felipe Pardo de Aleaga. Pero el hijo es un hacedor de dinero. O sea, Manuel Pardo, el presidente, Manuel Pardo Lavalle. Este sí fue campeón. 10 hijos. Pero uno solo por la política. Lo demás está en la diplomacia, en el negocio. Él fue el líder de los plutócratas y el primer presidente civil del Perú. Es importante, ¿no? ¿Cuáles son los errores de Pardo? Es que él era guanero. ¿Y qué significa ser guanero? Ir a la islita, recoger, embolsar, embarcar, chao, y platita en mano. ¿No es cierto? Claro. Además el trabajo físico no lo hacía él, lo hacían sus chinitos culis, claro, que si no eran esclavos es porque recibían salario de 3 centavitos. Claro. Para que no los llamen, porque no podía existir la esclavitud en el Perú. Entonces se pagaba un salario. 1 centavo le descontaban para que coma. Para darle comida una vez al día. Los otros 2 para que se mantengan. Ese era su pecado. Eso es lo que le hace perder. Es que no era pues un intelectual, no era un hombre que se había preparado para gobernar, no representaba una burguesía, un burgués. Era simplemente un hombre con plata, un plutócrata. Claro. Entonces, no sabía el daño que podía hacerle al país tomar decisiones en función de sus intereses. Mientras, no, al comenzar su periodo no había mayor problema, pero ya 2 años después ya había un serio problema en el sur. Había aparecido, estaban explotando años atrás, pero en pequeña escala, era el famoso salitre. Tomás Caivano es un historiador que ha escrito un libro que se llama La Guerra del Salitre, y en la que analiza lo que yo te estoy contando y que seguro nadie ha leído porque Juan Musso no lo pone en ninguno de los historietas de los colegios. Basales sí, porque eres historiador. Entonces, ¿qué ocurre con Pardo? Cuando Pardo ve que este producto ya está teniendo más demanda en Europa, le está haciendo competencia a su banda. ¿Y por qué? Porque en zonas donde existen climas más fuertes, como lluvias torrenciales, necesitas de abonos que permanezcan, ¿no? Por ejemplo, en la selva tú no puedes echar abono urea, ya, abono, claro, o abono mineral. Eso preserva la riqueza de la tierra en gran temperatura. En Europa comienza a preferir más, sin dejar de comprar el guano, el salitre. ¿Y dónde había salitre? En el desierto de Perú, Tarapacá, y en el desierto de Bolivia, Atacama. Bien, era
Y había que concesiones inglesas. Eso es increíble. No midió nada. Y lo primero que hizo, mira, los dos países, ¿no? Es que los dos eran gente así, muy, muy escasa. Y la dio Daza y Pardo como político. Pardo, primero, expropia las concesiones, incluyendo a los ingleses. Lo cierra. Se acaba con la competencia. Teóricamente, un negocio para él. Con sus intereses. Pero se estaba tirando a la primera potencia del mundo de esa época. Y se la estaba entregando a Chile. Porque ya antes Inglaterra jugaba con Chile y con Perú. Nosotros le compramos el Huáscar y la Independencia a Inglaterra. Como Chile, 7 más. Porque Chile estaba preparándose para la guerra, nosotros no hemos pensado en nada, en ese sentido. Entonces, ¿qué cosa hizo Bolivia? ¿Quiénes ocupaban la mayor parte de las concesiones en el desierto de Bolivia? Los chilenos, con los capitales ingleses. Y Darío Daza lanza un incremento de los impuestos del 100 o 200%. Así, a lo macho. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo estoy hablando de 1876, 77. Los chilenos ponen 10.000 hombres ahí y se apoderan de primero el desierto de Atacama. Y mandan al diablo a todas las autoridades bolivianas, mandan a la arriba, a la Puna. Y siguen trabajando, ¿no? Pero el Perú no. El Perú mantuvo. Pero ahí no queda el error de Pardo. Hace otra cosa más grave todavía, cuando ya se va a acabar su periodo, o sea, en el año 1877. Sí, porque entró el 72. Firma un acuerdo de reciprocidad, de defensa con Bolivia, un pacto. Entonces no solo comete un error, sino 2 errores gravísimos, que no midió ninguna consecuencia a él, porque es un desastre. Entonces el Perú, este joven que me escribió y que me dice que no hable de la frustración, ¿cómo no va a hablar de la frustración? Se mete en el otro lío también, pues. Cuando vemos la Confederación Perú-Boliviana fracasa porque generales peruanos como Gamarra, Castilla, San Román, Vivanco, alineados con Bulnes y con ejércitos propios, invadieron al Perú y lo derrocaron a Miguel Santa Cruz en Yungay. Y perdemos la posibilidad de ser no una potencia. Y este señor nos condena a que perdamos nuestros territorios. Manuel Pardo es responsable. Deja el gobierno, él nos dio la guerra, porque en la antigua, hasta la última constitución, anterior a la de Fujimori, cuando salía un presidente, se incorporaba al Senado como Senado vitalicio. Claro. Manuel Pardo, Senado vitalicio. Entonces, hay un sargento, Melchor Montoya, lo mata. Entrando al hemiciclo lo mata. ¿Te acuerdas que hablamos de la conspiración de los sargentos? Claro. No se lo perdonaron. Se la tenían jurada. Claro, lo mataron. Era un jefe de la guardia de protección de y lo mató al Pardo. Don Manuel Pardo muere, asesinado, magnicidio. Pero nos deja una pesada carga. La guerra. La guerra que ya fue. El desastre en el que nos encontramos. Pero además nos deja un hijito, José Pardo de Barreda. Claro. Tú sabes que Manuel Pardo era un calculador, pero el negocio es muy bueno. No solamente fue hábil con el guano, sino que
hasta el matrimonio, porque la señora dona Mariana Barrera, era una de las familias también más ricas del Perú. Entonces se juntan dos fortunas, con la que tenía 10 hijos. Bueno, José Pardo y Barrera es el hijo. Y esto rapidito va porque ya nos tomó el tiempo. Parece que ya tomó bastante. Bueno, acá termino. Yo termino. Yo espero que esto sirva. José Pardo tiene un amigo pobre que él protege y al cual le paga la Universidad San Marcos. Y prácticamente era su hermano. Tenía uña y mugre en los sentidos. Era don Augusto Bernardino Leguía. Entonces se inicia primero con Pierola, que era el representante de la plutocracia provinciana, líder del Partido Demócrata, como Manuel Pardo fue líder del Partido Civilista. No solamente ocurre eso, sino que a partir de Pierola vienen gobiernos civiles que son, con la sola excepción de Guillermo Billingham, todos son un desastre. Y mira cómo se reparten el gobierno. Primer presidente, 2004. ¿2004? No. Perdón, 2004. 1904. 1904. Claro. No, entonces, 1904-1908. José Pablo. 1908-1912, Augusto Bernardino Leguía. Viene Billingham, lo derroca. Enseguida viene 1915, José Pardo. 1919, Augusto Bernardino Leguía. Hasta el 30. Pero mira tú, ahí hay un rompimiento, porque no quiere cumplir el pacto. Guillermo Leguía escribe muy bien eso. No quiere cumplir el pacto el señor Leguía. Y hay un rompimiento con Pardo. Y siendo ya presidente electo, Leguía lo derroca al presidente saliente y lo deporta a Nueva York. Y ya es elegido presidente el 19, el 23, el 28, y se iba a la nueva hasta que lo derroca. Claro. Esa es la historia de esa familia. Y terminando ya, ¿cómo describen dos palabritas para hablar de Guillermo Leguía? Para mí hubiese sido el otro Basadre, que lamentablemente murió en 1930, creo, muy joven. Pero él lo describe a Pardo Manuel como culto, blanco, culto, orador excelente. Después, bueno, católico. Bueno, Sánchez me decía un día que ese perfil con que Guillermo Leguía describe a Pardo es el mismo perfil que podría haberse aplicado a García en 1985. No blanco, porque él era mestizo, pero sí inteligente, gran orador, estadista, con todas las demás virtudes que puede un hombre aspirar. Pero ahí está. Entonces, hablamos de las frustraciones porque la gente tiene que enterarse qué ha pasado en este país. No puede ser. Claro, que de dónde vienen todos los problemas, ¿no? Porque no se inventa. Porque esto de algún lado viene y no es por gusto. Mira tú lo que pasa. ¿Qué pasó? Nos condenamos a ser un país pequeño. Claro. Brasil se metió con toda la panza en Loreto. Claro. Nos quitaron Leticia. Bolivia mismo se quedó con 2 islas.
Y Chile se tiró todo nuestro, hasta Arica. Y eso, entonces por eso los entendimientos regionales que comenzamos esta conversación. Claro. Si no podemos ser grandes como país ya, porque ya nos empequeñecieron, Como los tratados, ¿no? entonces vamos a ser grandes a partir de acuerdos comerciales regionales, Claro. como el que está vigente, que es el del Pacífico. Claro. Bien, tío, muchas gracias. Muy interesante el tema de ahora. Y bien, amigos, gracias por habernos seguido. Denle like a este video y no se olviden compartirlo con sus demás contactos. Muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales. Que todos tengan muy buenas tardes.